¿Qué tal, amigos del Libro Claroscuro? Espero se encuentren bien. En esta ocasión vengo a compartirles los comentarios sobre un libro. Ahora me tocó de este lado aportar mi granito de arena sobre un libro que pudiera parecer delgado, sencillo, físicamente lo es. Sin embargo, el tema que trata es complejo, muy a mi parecer. Y quería compartirlo con ustedes porque pues el tema central es algo que no siempre se toca, además de que recordemos que la esencia de este gran show es los libros no tan conocidos. Y pues sí, de la autoría de este gran sociólogo Norbert Elias, les traigo y les comparto el título que lleva por nombre el de La soledad de los moribundos. Va brevemente a darles antecedentes de este célebre personaje. Pues él, como su estudio, se dedicó a la sociología. De más chavo, él vivió ahí en Auschwitz, el Holocausto. Él es de origen judío, alemán, cuyo trabajo se centró precisamente en la relación entre el comportamiento, la emoción, el conocimiento. Creo que el hecho de una guerra marca a quien sea, ya sea soldado, civil, inclusive a los animalitos, que son situaciones que están de por medio. En el caso de Norbert Elias, a él le afectó la muerte de sus padres. No pudieron escapar del Tercer Reich. Inclusive él tuvo que buscar una manera para encontrar una paz interna. Se dedicó 2 años a boxear. Se cansó de tanto golpe y esa no era la vía o el camino que él necesitaba. Reviró y se dedicó a meterse a los estudios de Sigmund Freud, que respeto ese campo. Inclusive se dedicó y se metió de lleno a estudiar el psicoanálisis, y él mismo se empezó a psicoanalizar, de forma como se forma como terapeuta, y pues con ello recupera parte de esa armonía perdida que tenía en su interior. Para el año de 1982 publica este libro, La soledad de los moribundos, compuesta por 16 pequeños apartados en donde nos muestra diversos ángulos desde los que se mira la muerte. Y sí, amigos, me llama mucho la atención temas, no sé a ustedes, pero en lo particular o en lo singular, me llama mucho la atención temas que no se tocan o no son, que sabemos que están ahí, sin embargo, pero pues nadie se atreve o no quieren tocarlo por el espectro que ya traen consigo, o el fondo, el simplemente hecho de la palabra muerte. Este libro también va dedicado, como lo dice el título, en 2 puntos se enfoca, ¿no? Tanto a los moribundos, aquellas personas que pues ya dieron lo que tenían que dar en el sentido social, dejaron ya sea su aprendizaje, profesionalismo, enseñanzas, valores, etcétera, y que va encaminado a un fin, ¿no? Que ya es la salida en sentido de la vida, en el sentido de la integridad, y pues el fin del ser humano, como bien lo refiere él, y lo veremos más adelante, que es la muerte, ¿no? El libro abre con una pregunta tácita, ¿no? ¿Cómo afrontamos el hecho de que vamos a morir? Para este autor hay 4 posibilidades, que es la primera, usar la forma más antigua, que es pensar que existe una vida posterior, como pues ya sabemos en esta edad contemporánea y moderna, en donde hay muchas teorías que hay una vida después de esta. El segundo punto es reprimir la idea de la muerte, que es como la mayoría o parte del gran sector social lo hace a un lado, lo omite, no la nombra.
sin embargo está ahí. Y el tercer punto es pensar que otros mueren pero uno no. Y al final eso va encaminado a otra ideología que es pues en cierto modo la inmortalidad, ¿no? Que pues, como bien lo refiere, pues los demás mueren pero uno no. Y el último punto es mirar de frente a la muerte, ¿no? Y recibirla como viene, ¿no? Como va, como lo que es, como lo que implica, el fin de un círculo, de un proceso, ¿no? Para continuar, viene un punto también mitificar, ¿no? El punto final de la vida humana, es decir, la vida de los muertos, que en su momento el mítico, el Hades, el Valhalla, el infierno, el inframundo, que también en el infierno existe un paraíso, que en el mito nos refiere de los campos elíseos. También viene de otro punto que es ocultar o reprimir, como les digo, la idea o la muerte con la firme creencia de que estos mueren y otros no, ¿no? Mirar de frente a la muerte como un dato de la propia existencia ya es meternos en temas de filosofía, y espero que sea del agrado mis comentarios para no también dormirlos o marearlos, porque sí, la filosofía entiendo que es pesada. También, ¿no? La despedida de los hombres, el final que es lo más alegre y lo más liviano posible, ¿no? El quebrajamiento de la salud que suele separar a los que envejecen del resto de los demás, que en este caso es el de los moribundos, es un sector muy, muy, muy apartado y menos sociable, en el cual se va debilitando, ¿no? El problema social de este punto de la muerte resulta a sobremanera difícil de resolver, porque los vivos se encuentran difícil identificarse en cierta manera pues con este grupo, ¿no? Que son los moribundos, ¿no? Para los hombres es un problema morir que para la vida no lo tanto, que para los vivos no. En el siglo XIII, un ejemplo es un hombre de 40 años, era casi un anciano, ¿no? Ahora en estos tiempos modernos que se viven de manera muy acelerada, en el caso del siglo XX, siglo XXI, a diferencia de ese momento social, de esos hechos, pues se le considera joven a un señor de 40 años, ¿no? Y también devienen de varias cuestiones, ¿no? Las sociedades industriales pues lo aprovechan con un fin obrero o laboral. Las sociedades desarrolladoras, ante los peligros de la vida, incluyendo el peligro de la muerte, pues se han atemporado, ¿no? A poderes sobrenaturales, lo refieren a ciertas cuestiones en de que pues quieren retrasar el momento, el suceso. La actitud ante ese hecho pues de morir no es posible, y no lo relacionas con la seguridad ni con la previsibilidad, ¿no? Sino en el curso de la vida, pues resulta más fácil olvidarse de la muerte que en ese vivir cotidiano, pues asimilarlo, ¿no? Trabajarlo, procesarlo. Como les comentaba, Norbert Elias se mete a los estudios de Sigmund Freud y busca dos variantes, ¿no? Obtiene dos respuestas, ¿no? Que la primera es en el plano individual, que sería como una serie de mecanismos psicológicos de defensa sin tener acceso a recuerdos infantiles demasiado dolorosos que desaparecen de la memoria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de la niñez, o el punto medular de la niñez, es que luego creemos que siempre vamos a permanecer en ese estado, o que tenemos una vida muy duradera, ¿no? Y el contraste es que una persona sobrepone ese conocimiento y de la memoria de la muerte con la experiencia y las fantasías de la primera infancia. Es decir, pues que de chavos creemos que pues vamos a vivir siempre, ¿no? Y que somos inmortales, cosa que es mentira. Eso es nada más un mito, y eso devienen de varios factores, ¿no? Ya que las personas pues que contemplan con serenidad la muerte y otras no, pues expresan ante ella un miedo constante que no se expresa o no son capaces de expresarla. Y este hecho va vinculado a uno de los temores denominados en la infancia, que es, como les comento, el ser inmortal. Es decir,
que creen que al final pues no va a pasar nada, que la muerte no va a llegar, que no va a hacerse presente, ¿no? Esto es con el fin de que pues la amenaza ahí está y creen que se debilita, ¿no? Hacerla a un lado, y cosa que eso es erróneo, ¿no? Eso es por un lado, y al ver que a los moribundos, perdón, por ende de no ofrecerles ayuda, pues muestran cierto afecto que no necesitan, ¿no? A la hora de despedirse de los demás. Creo que hay una creencia muy errónea, ¿no? Que el hecho de tener esa característica o esa mala etiqueta llamada de moribundo, pues creen que ya no necesita nada o de nadie, al contrario, ¿no? También esta obra de estudio se enfoca sobre la historia de la muerte de Occidente. En el ejemplo de un autor, de Philippe Ariès, presenta una expresión que maneja los cambios del presente hombre, del hombre occidental, respecto de los moribundos, a su actitud ante el hecho de morir, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Antes, los hombres morían con serenidad, con calma, y los hombres, por decirlo, medievales, pues expresaban la muerte, pues como venía, ¿no? En la Edad Media se hablaba con más frecuencia, con más amplitud, con más apertura del hecho de la muerte y de lo que se hablaba, a diferencia de lo que hoy se habla en la actualidad. Es decir, pues de entrada, el término de hombre, pues no quiero ahondar en detalles en el sentido de qué es el concepto de hombre, ¿no? Sino el ser humano masculino antes tenía más apertura para poder expresar, pues eso, ¿no? A lo que definimos como la muerte. En la época, pues también había muchos poemas, en donde el tema medular o el tema central era la muerte en la persona, o la persona que caminaba hacia la muerte, ¿no? En comparación con la época actual, pues los jóvenes y los viejos pues ya no tienen esa conexión. ¿Qué quiere decir esto, o qué quiero compartir o transmitir la idea? Inclusive que también había literatura, por eso tomé este título, porque antes también había literatura en donde los poemas se acercaban tanto a la muerte, y ahora pues no se toca ese tema, ¿no? Eso influyen en varias cuestiones. Ariès hablaba poco del miedo al infierno que la iglesia fomentaba. Inclusive, ¿qué quiere decir esto? Pues recordemos que antes, en siglos próximos pasados, pues la iglesia que dominaba era el catolicismo. Había imágenes que, pues de la época medievales, que pues las aguardaban, ¿no? A los hombres tras la muerte. El ejemplo es a finales de la Edad Media, en Pisa, ángeles llevando pues almas al paraíso, y así mismo demonios que llevaban almas que atormentaban a los condenados en el infierno, ¿no? Algo que influye hoy en día es la sobrepoblación también ante las enfermedades, las plagas. Ya ven que antes había pues que el sarampión, que la peste, que enfermedades que no había cura, y a la antítesis, por así decirlo, de estas fechas, pues ya hay medicina, hay ciertos factores que pues previenen y detienen este tipo de virus, y eso que hace que la sobrepoblación incremente. También viene de algo muy 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 simple, que es la manera de cómo los tiempos han cambiado, y que las personas no son los valores, sino la cultura, la creencia que se tiene hacia los moribundos y hacia la muerte, ¿no? Antes el hecho de morir, como les comentaba, era pues de carácter más público, ¿no? Que en la actualidad, porque inclusive en los siglos pasados salían a las calles, pues eran carretas, y pues la gente que era castigada por crímenes, por así decirlo, pues iba a la horca, o la gente que como les daba la peste, o que les daba sarampión, o que les daba viruela, u otras enfermedades venéreas o bacteriales, pues morían en la calle, ¿no? Inclusive era la diferencia de hoy, pues
es lo que ya no se ve comúnmente en la calle, ¿no? También ha cambiado la medida y la forma en la que se reprime la muerte, como les comentaba, tanto a nivel individual como social. Pues en un ejemplo tan sencillo, pues a los niños se les oculta, ¿no? Los hechos tan sencillos de la vida, como disfrazado como ese oscuro sentimiento de que el conocimiento podría dañarlos, hechos de que forzosamente pues se han de conocer y comprender. Deviene mucho, si bien es cierto que un niño, los niños, niñas y niños, etcétera, se forman tienen dos escuelas, que es el aula del estudio, del conocimiento, y la otra aula, perdón, que tiene un niño o los niños, pues es en casa, ¿no? Los valores, la educación, los conocimientos. Pero en ese en el campo del hogar, también los padres, pues de manera inconsciente transmiten también los miedos, los temores, los traumas. Y en ese en ese englobamiento, por así decirlo, pues también el temor de los padres al hablar con ellos, con los hijos de la muerte, pues ahí viene de un factor, ¿no? Que echan a volar la imaginación del niño, ¿no? Porque pues no es fácil, o creen que no es fácil hablar un tema como la muerte con los hijos, pero sobre todo que ellos transmiten, como les comento, el miedo a la muerte, ¿no? Entonces creo que sería muy importante hacer, para quienes nos escuchan y son padres de familia, yo no tengo actualmente la dicha de ser padre, pero sé que es una gran responsabilidad tratar de temas serios. No es delicado, para mí es un tema serio, es un tema que está ahí, que existe, que posiblemente no quieran tocarlo, pero en su momento las generaciones que vienen tienen que saberlo, conocerlo y comprenderlo. También hacerles ver a los niños que la vida es finita, ¿no? Que tendrán algo benéfico, pero en ese proceso, en ese camino, pues tienen que hacer ciertas cosas, ¿no? Aprendizaje, tienen que dejar enseñanzas a los suyos, a terceros. Es un mundo de posibilidades, ¿no? Como un amigo me decía, ¿no? Que los hijos son como una esponjita y aprenden tanto lo bueno como lo malo, ¿no? En ese inter también antes los niños estaban presentes cuando una persona moría, pues como les comento, ¿no? Pues estaba la plaza, pues un X sujeto pues estaba siendo sentenciado o enjuiciado, y pues la horca y que viene, ¿no? Así se acostumbraba en siglos pasados, como les comento, pues así a castigar a los criminales o a las personas que cometían tipos penales que iban en contra de la conducta de ese orden social que marcaba el Estado, y pues eran castigados, y inclusive la familia, los padres y los niños estaban ahí presentes. Pero pues sí, reitero, ¿no? Que es importante saber que la muerte produce también que la muerte siempre está ahí y sigue produciendo también ante los ojos de los niños, ¿no? Inclusive en este libro vienen varias situaciones, y quiero compartirles un poema que escribió Christian Hoffmann von Hoffmannswalde, y lleva por título, dispensen la pronunciación, que tiene por título Caducidad de la belleza. Con el tiempo, al fin la muerte pálida, con su fría mano acariciará tus senos, empalidecerá el coral maravilloso de tus labios. La nieve tibia, de tus hombros se tornará fría arena, el relámpago dulce de tus ojos, el vigor de tu mano, por los que tal perece, a tiempo cederán tu cabello, que hoy del oro el resplandor alcanza, como un vulgar cordón deslucirán los años, tu bien formado pie, tus graciosos andares, en parte tornarán al polvo, en parte serán nada, inanidad. Nadie ya ofrecerá a tu hermosura divina. Esto y aún más que esto ha por fin de extinguirse. Tan solo tu corazón podrá vencer el tiempo, pues que en diamante lo talló natura. Pues en su momento, como si pudieron escuchar, pues ahí vienen
la palabra, ¿no? Lo de tus senos, que antes era muy, muy criticado por lo mismo de la moral y las ideas, las buenas costumbres, pero muchos se irían en cierto aspecto por eso, pero la idea central es reconocer que pues la vida así como comienza termina. Este poema del siglo XVII también hay otro también del inglés Andrew Marvell, que lleva como título a su amada Esquiva, que también va encaminado a esa manera, ¿no? De cómo decirlo. Viene en inglés, dice, o era una frase, un título: The graves find a private place, but none, I think, to their embrace. Más o menos la traducción sería: la tumba es un lugar privado y hermoso, pero nadie, que yo sepa, allí se abraza. Como les comentaba, ¿no? Es extraño, pero a la vez inquietante y curioso ligar literatura, la muerte, que como les compartía en un inicio de este podcast, pues que la muerte es un tema que no muchos tocan o que no se quieren atrever por las diversas razones que cada uno quiera. También hubo cambios civilizadores en la etapa actual, como en muchos, para expresar, como les digo, ¿no? Las emociones fuertes, tanto en lo público como en lo privado. En el siglo XVII los hombres podían llorar incluso en público, ¿no? Antes de abrir micro, estaba yo comentando con Edith, ya que también ella es, bueno, yo no, pero ella es socióloga, y pues desde la idea de compartirles los comentarios de este libro, pues sí, ¿no? También ella pues tiene una visión socióloga también encaminado también a una especialidad. Pero era lo que comentábamos antes de abrir el micro y de empezar a compartirles los comentarios de este libro, pues de que los hombres, ¿no? Lloraban antes en público, no tenía nada de malo. Ahora, por la modernidad, por las mentes abiertas, por los cambios sociales, económicos quizá también que influyen, pues ahora hoy en día es raro y difícil ver que los hombres lo hagan o lo sigan haciendo, porque ya ven que luego dicen que pues, hombre que llora no es hombre. Pero ahorita, hoy en día, las únicas personas que conservan esa capacidad para poder llorar y que no sea mal visto, pues son las mujeres, las damas. Pero el punto de esto, quisiera yo poner la pregunta en la mesa, pues no sabremos hasta cuánto tiempo, cuándo seguirá eso. Asimismo, la situación del tránsito hacia la muerte carece en nuestra sociedad, pues es un espacio en blanco, ¿no? Como les comentaba, no quiero sonar rebuznante también, que pues no siempre se habla de esos temas, ¿no? En un campo también la muerte y el arte, pues me viene a la mente, y también básicamente lo refiere el autor, que es la Pietà de Miguel Ángel, que es esa pintura, ¿no? En donde la madre doliente con el cadáver de su hijo sigue siendo inteligible, ¿no? Como una obra de arte, pero pues resulta difícilmente imaginable que sea un acontecimiento real, ¿no? ¿Cuántas madres, cuántos padres, cuántas cabezas de familia han perdido a un ser querido, en específico a un hijo, que es muy difícil? De hecho, no tiene un nombre del por qué los padres pierden a un hijo. Existen los huérfanos, existen tienen una etiqueta, pero aquel padre que pierde a un hijo no tiene una etiqueta. Por desgracia, el vocablo de la muerte se evita, solo aparece pues una vez en nuestro vocablo, en nuestro folleto, por así decirlo. El autor propone, ¿no? que qué bonito sería que pudieran convertirse los lugares dedicados a la memoria de los muertos, pues, en parques, ¿no? Para el solar de los vivos, solares. Es decir,
también se tiene una extraña creencia, ¿no? De que los cementerios, los mausoleos sean lugares fríos, que tienen que estar callados, ¿no? Inclusive porque el autor lo plantea de esta manera, ¿no? Que los adultos puedan comer bocadillos en esos lugares, que pues si bien es cierto que son tumbas o son lápidas, pues que los niños tengan ahí el contacto, ¿no? No directamente con una tumba o de abrir el sarcófago, no. O la caja, pues. En el sentido de que sean espacios verdes, que sean parques, con el fin de que pues no sea un área, un espacio tan frío, sin sonido, sin esa chispa de vida, ¿no? Tristemente también el autor comenta que al final existe un esfuerzo semi-inconsciente de los vivos por distanciarse de los muertos, ¿no? Y el ocultar lo posible aspecto de la animalidad humana, que sí, en efecto, ¿no? Lo plantea también Norbert Elias, que curiosamente el ser humano es el único que no se puede desprender o no puede asimilar el proceso de la muerte, así como los animales, ¿no? Los animales ya llevan un proceso, sí pierden a esa parte de la familia o ese integrante, ya sea perrito, gato, una especie, etcétera. Pero tristemente, por lo mismo que no tenemos esa ideología o esa cultura de aprender a construir y de plantear y finalizar los ciclos y los procesos, pues también que viene la vida y al final persiste la muerte. También ese es el último paso que al ser humano le cuesta, ¿no? Como les comento, la creencia se debe de estar en silencio cerca de los sepulcros, hablar en voz baja, que los comentarios, para que siempre se ha tenido esa creencia, ¿no? De que no puedes hablar en voz alta en esos lugares, pues porque es para el descanso de los muertos, ¿no? Y en el fondo, pues y eso es lo que lo plantea Elías, que pues en el fondo son formas de distanciar a los vivos de los muertos, ¿no? Como les comentaba, él basó también sus estudios con Sigmund Freud, que en una instancia psíquica, ¿no? Del nombre de ello o elo, que era el tacto animal, ¿no? Que donde el hombre, de manera con su capacidad anticipatoria, no tiene por tanto el conocimiento previo alguno para la propia condición mortal. Por ende, no tendría tampoco le sería posible tener o concebir la idea consoladora y compensatoria de la propia inmortalidad. Lo que les comentaba, o traduciéndolo en un lenguaje no tan complicado, pues si el ser humano, nosotros, no tenemos esa ideología de que no vamos a vivir siempre y que no duraremos 1000, 100, X años, pues también tenemos que aprender a saber, conocer y aprender de que pues si somos mortales, obviamente no seremos inmortales, ¿no? También hay una experiencia en el sentido de atracción de alguna gente que siente por los moribundos, ¿no? Por los sepultureros y los cementerios, ¿no? Fantasean cada quien, ¿no? Respetando las ideologías o las mentes, en el de he deseado yo con mi odio que muera, o soy yo el culpable de su muerte. Eso también lo que un poquito saliendo del contexto, pues eso que llaman rencor, ¿no? El autor plantea también que los libros escolares sensatos exponen el de tu mamá te mira desde el cielo, tu hermana tu hermana es ahora un ángel, perdón. Pues eso que refiere también lo describe que es una limitación de la existencia humana, ¿no? Toda vez de que hay que hablarle las cosas por su nombre, por lo que son. Si bien es cierto que ya no vemos la carne de nuestros seres queridos, es entrar en otro tema de que también se los pongo sobre la mesa, pues si lo que se va es la carne, ¿qué pasa con el espíritu, ¿no? Con el alma. En el ámbito sociobiológico y sexual también Norbert Elias plantea, ¿no? Que mejorar las funciones de los mandamientos y las prohibiciones sociales dentro de la esfera sexual, es decir, tener un desarrollo individual y colectivo. ¿Con qué fin, no? Si va desde la educación
para jóvenes y los adolescentes, que antes no se tocaban esos temas, ¿no? Recuerdo que cuando estaba yo en la primaria, pues nunca nos hablaban de, a grosso modo, ni siquiera lo tocaban lo de los aparatos reproductores, las enfermedades venéreas, si tener el acto sexual, de alguna o de otra manera concretarlo, las medidas de cuidados, la higiene, también pensar también en la otra persona, en este caso, bueno, uno es varón, en este caso pensar en la mujer, también de las posibilidades de todos los cuidados que implica concretar el acto. Pues sí, ¿no? Antes pues estaba limitado, casi nulo hablar de eso, ¿no? Y al día de hoy, con esta modernidad también, pues persisten los tabúes, ¿no? En donde pues es difícil hablar sobre de eso, inclusive, ¿no? Si los padres o la gente o quienes no inculcan a los niños el desenlace de el fin del círculo llamado la muerte, pues menos podrán tocar este tema, ¿no? Que es, pues dependiendo la educación o los valores, pues también se les hace un poco con más tacto, un tema muy sensible, ¿no? El punto vinculante entre los moribundos, la muerte y lo sexual, pues precisamente viene esa represión social, ¿no? A la que quizá individual o colectivamente también, pues adoptar una actitud más relajada ante la muerte, como el caso de la relación sexual, que es un tema que sea un tema que se toque, que se trabaje, que se divulgue, que se comparta, que si bien es cierto que pues existen las relaciones sexuales, pues también existen los moribundos, personas que necesitan ese sector o grupo menor de personas que pues necesitan atención y que no la saben expresar o la sienten pero no la saben decir, pues al igual que la muerte, pues acercarnos, ¿no? Tocar esos temas que pues no se tienen que estar ahí atorados, ¿no? Y con el fin de que podamos ser mejores personas, ¿no? ¿Qué más les puedo compartir, queridos amigos? Para las muertes, pues eso es algo que también Norbert Elias plantea en su libro, en su obra, que para los muertos pues no hay ni miedo ni alegría, ¿no? El peligro de morir siempre está presente en una sociedad, como en todo momento existe para cualquier ser vivo, inclusive pues los animalitos, por obvias razones o más a favor, para los seres humanos, por así decirlo, pero es posible. Y siempre pasa que lo olvidan, ¿no? Que, como les comento, no lo tocan, no toman ese punto, esa referencia. Pues en las sociedades menos desarrolladas el peligro se eleva, ¿no? Porque pues no se habla, no se toca ese tema, no se toca el tema de la integridad, de la seguridad, de que pues el salir a la jungla es un riesgo constante, pues las personas que van a sus trabajos, que los padres que van a dejar a los hijos a la escuela y posteriormente se trasladan a su centro de trabajo. Pero pues a diferencia de las sociedades más desarrolladas, hay puntos inamovibles de los procesos naturales, es decir, que como tienen esa otra idea, esa otra ideología, otra cultura, pues saben hasta cierto punto dónde es lo natural, por así decirlo, y a partir y cruzando esa línea es donde pues retrasan o aplazan el hecho de la muerte, pues mediante los médicos, mediante la dieta, los medicamentos, etcétera, ¿no? Mediante otros medios, otros mecanismos que pues no son naturales, que ayudan a aplazar ese hecho, ¿no? Y por otro lado persiste la muerte natural, que es la planificación interna de las sociedades en el hecho de morir de una manera pacífica, de una manera como lo plantea Norbert Elias, esperar de manera tranquila en la cama, producida por una enfermedad o por los achaques de la vejez. Esa es una manera de expresar un carácter natural del proceso, de que se culmina, ¿no? Ese fin de ese proceso natural llamado vida, o el círculo, como luego varios lo conocemos. Y hay otro punto de vista que es el contrario a la muerte natural, pues que es la muerte violenta, ¿no? Que queda en manos de otros seres humanos o de terceros, de circunstancias ajenas, que se considera una excepción y un crimen, ¿no?
también ahí es el de... toma un punto de debate, un punto en cuestión en donde, pues, si se le priva la vida a una persona, pues ya no logró su profesión, sus metas, sus ideas, todo lo que quería o lo que él quería aportar a este mundo, pero pues por desgracia no quedó en sus manos. También el autor sociólogo toma otro enfoque con base a los filósofos existencialistas, que más que en concreto viene una proyección del hombre, ahí va, disculpen la pronunciación que es medio complicado, cuasi solipsística, es decir, casi solo yo existo, ¿no? El cuasi, término en latín de casi, y el solicíptica, perdón, de que solamente yo solo existo, ¿no? Ellos también toman esta filosofía o esta ideología de que otro tanto también en la corriente del principio del absurdo, como luego lo compartía yo, lo comentaba yo en unas campechanas, que es otra corriente de la lógica en donde, a pesar de ser absurdo, pues al final es otro camino a la lógica, ¿no? Y estos filósofos existencialistas, pues refieren que la vida de un ser humano que en el fondo se encuentra aislado, hermético del mundo, tiene que tener un sentido por sí solo predeterminado. Uno mismo debe de ser en un sentido por sí solo, es decir, el hombre forma parte de un mundo de hombres y objetos. Entonces también ahí el punto medular de hablar o comentarles de filosofía es complicado en el sentido porque luego usan términos muy extraños o muy complicados o muy abstractos, que luego es, inclusive para los que estudian la filosofía es complicado, imagínense para los demás, ¿no? Que no somos gente especializada. También eso lo toman por un lado en la corriente, como les comento, de la filosofía del existencialismo, pero basado en el aislamiento y en la soledad, ¿no? de los moribundos. A diferencia de otras clases o entre las clases, pues se dejan llevar pues resignados, ¿no? Intentar romper el muro, ese muro en donde los moribundos no pueden o no saben cómo expresar esa necesidad de estar en apego con alguien más, con un semejante, para poder decir lo que necesitan o lo que sienten. Como les comento, los moribundos no quieren perder ese significado que tienen, ¿no? Para otras personas, pero con cierta mesura, ¿no? Es decir, traducido en otras palabras, pues los moribundos sienten también, se sienten todavía, ¿no? Como sobrevivientes, como personas vivas, a pesar de que no están al 100% de su capacidad física y saludable. También así lo tienen que expresar de cierta o de otra manera. En las sociedades más desarrolladas, que hoy en día también nos pegan en el sentido del Renacimiento, en las palabras de un escritor llamado Opiptits, disculpen la pronunciación, queridos amigos, que aquí tenemos el libro, lo expresa de la siguiente manera: si apenas herencia dejo, en cambio, noble es mi vino. Quiero estar alegre en compañía, aunque pronto deba morir solo, ¿no? Norbert Elias desmenuza ese término de solo, que a pesar de que va a morir solo, pues quiere estar alegre con otras personas, ¿no? Pero al final del día, pues como les comento, el hecho es de morir solo. En la edad moderna, pues estamos solos en la vida, ¿no? Esa es la traducción o la idea central de lo que nos comparte a este autor. También en sus estudios, en este libro, en esta obra a manera de ensayo, pues nos comparte que también los seres humanos vivimos determinados acontecimientos que nos afectan, bien como llenos llenos o carentes de sentido. Lo que él se refiere en el sentido es de vivencia, ¿no? Como les comentaba minutos atrás, los aportes que hayas dejado como persona, como profesionista, como hijo, como hija, como primo, como padre, como
etcétera, ¿no? A eso se refiere en el término de sentido de la vivencia, ¿no? La plenitud del sentido está en estrecha relación con el significado de que en el curso de su vida haya llevado, ¿no? Es decir, una persona se sentirá plena como les comento, con lo que haya aportado con sus semejantes, para terceros, para sí mismo, de manera de lo más simple, ¿no? Personal, espiritual, para quien aplique, racional, lógico. Entonces también ahí esa es otra manera de ver las cosas, ¿no? Al final Norbert Elias propone y comenta, ¿no?, que las conclusiones es proporcionar perdón a los moribundos, es decir, procurar aliviarles sus dolores y sus preocupaciones en la medida de lo posible para un bienestar físico, sin importar cuánto dure el tiempo. Entonces también es algo ahí que también lo toma desde otro enfoque, que para que pueda llevarse eso a cabo, pues hay un ejemplo que él plantea, que por ejemplo, en el caso de los hospitales, pues hay un trato muy mecánico e impersonal, ¿no? Derivado de que pues no solo sería una persona, sino son varios o son cientos, que al final pues se les toman signos vitales, pero que al final el moribundo pues quiere ese plus, ese trato, ¿no? Ese sentir de no, aunque suene rebuscado, el sentir que no está olvidado, que no se siente olvidado, ¿no? Así lo trata de manera muy, muy profundo, de una manera muy, muy descriptiva, ¿no? En donde él lo refiere de ese y otros ejemplos. Y quiero leerles algo que sí deja mucho a la reflexión, ¿no? En donde, pues, en las palabras del autor, pues con eso cierra, ¿no? Entre otras cosas, y concuerdo con él. Dice: la muerte no tiene nada terrible, se calla en sueños y el mundo desaparece. Cuando todo va bien, lo terrible puede ser los dolores de los moribundos y la pérdida que sufren los vivientes al morir una persona a la que quieren o por la que sienten amistad. Y terribles suelen ser también las fantasías colectivas e individuales que rodean el hecho de la muerte. Quitarles el veneno, ponerles frente a ellas la sencilla realidad de la vida finita, es una tarea que aún tenemos por resolver. También es terrible cuando alguien muere joven, antes de haber podido dar un sentido a su vida y de haber gozado de las alegrías de la misma. Y cuando hombres, mujeres y niños vagan hambrientos por una tierra baldía en la que la muerte parece no tener prisa en llegar, hay de hecho muchos horrores que rodean a la muerte. Todavía no hemos hallado qué es lo que podrían hacer los seres humanos para conseguir una muerte liviana y en paz. Entre las cosas que pueden hacerse, se cuentan sin duda la amistad de los sobrevivientes, el comunicar a los moribundos el sentimiento de que no les resulta penosos, la represión social y el encubrimiento del desasosiego que en nuestros días suele rodear todos los aspectos de la vida que tienen que ver con la muerte. Sirve de escasa ayuda. Quizás se debería hablar más abierta y claramente sobre la muerte, aunque no sea más que dejando de presentarla como un misterio. La muerte no encierra ni misterio alguno. No abre ninguna puerta, es el final de un ser humano. Lo que sobrevive de él es lo que ha conseguido dar de sí a los demás, lo que de él se aguarda de la memoria de los otros. El ethos del homo clausus, del hombre que se siente solo, tocará pronto a su fin cuando deje de reprimirse la muerte, cuando se incluya este hecho en la imagen del hombre como una parte integrante de la vida. Si la humanidad desaparece, todo cuanto hombre haya hecho, todo aquello por lo que han luchado los hombres entre sí, carecerá de sentido, y también carecerán de sentido todos los sistemas de creencias, los seculares o los sobrenaturales. Y para cerrar, queridos amigos, en el apartado final hay un apéndice que escribió Norbert Elias a sus 85 años, con bastante claridad, con bastante lucidez,
que lleva por título El envejecimiento y la muerte, algunos problemas sociológicos, ¿no? Son una serie de testimonios escritos por él en donde, pues, cómo se le complica, ¿no? Ya llegar a ese punto de la vejez. Inclusive, pues, son muy interesantes. No se los quiero compartir de tal manera que, pues, los invito a que ustedes los lean. Y pues si gustan, estamos aquí a sus órdenes para que nos den alguna retro. Y espero que este título haya sido de su agrado. Es escasas 140 páginas. No se necesita ser especialista para leerlo. La lectura te atrapa. Agradezco un crédito en especial a Hilda Edith y a Aaron Vilchis, que en su momento, cuando lo conocí, él tenía en sus manos este libro y el título me llamó mucho la atención. Y por alguna o por otra razón luego pasa que te atraviesas con un libro y ya tienes en puerta otros 3 y lo vas postergando, pero creo que el hecho que se rescata y que vale oro es el poder terminar un libro que se te presenta al momento, ¿no? Inclusive también Orbe de Elías habla sobre la soledad, que ese es un tema también muy, muy amplio, muy, muy abstracto, es un espectro muy amplio, él lo marca. Y también quisiera que ustedes sacaran sus conclusiones sobre eso a raíz del tema de la campechana de Anthony Bourdain. Pues va de la mano, ¿no? Pareciera que no, pero la soledad también tiende a ser depresiva. Entonces, dense ahí la chance, ábranle el corazón a este libro. El libro que tengo fue editado por el Fondo de Cultura Económica. Inclusive el tamaño del libro es muy pequeño, es muy compacto, de bolsillo parece. Dense la oportunidad, no les quita más de una semana. Y creo que pues esto es todo por hoy. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias al Libro Claroscuro por darme luz verde y la chance de aportar mi granito de arena. Soy Tristán. Pues nos estamos leyendo, escuchando. Hasta la próxima. Saludos a todos. Bye.